Bien, amado, estamos en el video 5, ¿ok? Y finalizo este video, te lo prometo. Finalizo este video, pero hay mucho que enseñar, hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Y no se puede hacer de un jalón tan rápido. Esto toma mucho tiempo, ¿ok? Bien, ya terminé con el video 4, ahora viene algo bien interesante. Vayan buscando su Biblia en el libro de los Hechos. Vaya buscando su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19. Vaya buscando su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y vamos a ir aquí. ¿Ok? Comenzando el versículo 1 en adelante. ¿Están listos? Vamos a ir aquí. Hechos, capítulo 19, del 1 en adelante. Dice Pablo: y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores. Luego se dirige a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí en Éfeso. Y dice, Pablo les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo ustedes? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Escucha bien. Escucha bien lo que Pablo le dice aquí. Escuche bien la pregunta que Pablo le dice aquí. Presten atención lo que Pablo les enseña aquí, le dice aquí. Pablo le dice una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y luego Pablo dice, por la fe. ¿Tú me estás entendiendo? Escúchame. Pablo le dice a muchos discípulos: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por la fe? Entonces ellos, los discípulos, le dijeron a Pablo: yo no sé. Yo no conozco a ningún Espíritu Santo. Yo no conozco al Espíritu Santo. Entonces Pablo les dijo: ¿ustedes escucharon a Juan el Bautista? Entonces efectivamente sí, porque los discípulos no habían conocido el bautismo de salvación por la fe. ¿Se da cuenta? Porque el libro de los Hechos es un libro de transición, que poco a poco se va abandonando muchas doctrinas judías del bautismo de agua, del ayuno y de otras, de salvación por las obras, también por las obras. Muchas cosas se van eliminando y Dios le va revelando a Pablo de cómo los griegos gentiles van a ser salvos. Porque Pablo recibía mensaje de revelación de cómo hoy en día nosotros, la iglesia, vamos a ser salvados. ¿Me entiendes? Y es evidente que el libro de Hechos habla de una transición, abandonando muchas enseñanzas y recibiendo nuevas enseñanzas de parte del Espíritu Santo, pero por medio de Pablo. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Y entonces vemos que aquí en el libro de Hechos 19, capítulo 19, 1 en adelante, Pablo le dice una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por la fe? Que es el bautismo de la muerte de Cristo. Es el bautismo de la muerte de Cristo. Y muchos dijeron: yo no conozco ese tipo de bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos habían conocido el bautismo de Juan el Bautista. Y se quedaron con ese bautismo de Juan el Bautista. Se da de cuenta el cambio que hay del libro de los Hechos, que todavía permanecían muchas enseñanzas, aun cuando Pablo fue llamado apóstol a las iglesias. Todo esto es un proceso de un cambio poco a poco. Hoy en día pasa así, mis queridos hermanos. Algunas iglesias tienen por enseñanza, tienen por enseñanza esto, el velo.
el velo en sus cabezas, que tiene esa enseñanza viene de la ley de Moisés. ¿Ven? Viene de la ley de Moisés. Algunas iglesias siguen teniendo la enseñanza del ayuno. Algunas iglesias siguen perseverando con las enseñanzas del bautismo de agua. Pero ¿por qué muchas iglesias siguen con algunas enseñanzas que tienen que ver con la ley? Porque todavía el mensaje del evangelio no ha sido revelado actualmente en las iglesias. No conocen el cambio que hubo del Israel a formarse la iglesia de Cristo a través de Pablo. Y observen un detalle bien importante. Observen un detalle bien importante que Pablo nos habla aquí. En Romanos, capítulo 11, versículo 13. Pablo habla diciendo, a ustedes les hablo, gentiles. A ustedes les hablo, gentiles. Yo soy su apóstol. Yo soy su apóstol. ¿Qué significa eso? Que Dios comisionó a Pablo, el apóstol, para los gentiles. Lo comisionó y lo preparó para llevar el mensaje del evangelio de cómo ellos van a ser salvados. Y la doctrina que hoy en día que es para salvación, como por ejemplo el rapto, arrebatamiento y toda esa doctrina, la salvación por la fe, la justificación, Romanos 6:3, el bautismo de agua también, pues todo eso se le enseñó Jesucristo, ¿verdad? A Pablo. Mediante Pablo iba poco a poco en el libro de los Hechos predicando. Mientras Pablo iba predicando el mensaje a los gentiles, poco a poco, progresivamente, poco a poco, el Espíritu Santo le estaba dando revelación a Pablo de cómo los griegos gentiles van a ser salvados aquí. Y ya no va a ser por la ley, ya no van a ser por un ayuno, ya no van a ser por bautismo de agua, porque muchas de esas doctrinas fueron desapareciendo y Pablo recibe un mensaje directo a través de él para las iglesias. ¿Ok? Observa lo que Pablo nos enseña aquí. Vamos a pasar un momentito aquí al Timoteo. ¿Ok? Ok, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. 11, dice Pablo, del cual yo he sido constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. ¿Ve? Yo soy predicador, maestro y apóstol de los gentiles. ¿Qué significa eso? Que Dios preparó y capacitó a Pablo para que sea el maestro que nos enseña las doctrinas de la salvación hoy en día. ¿Ok? Pero vemos muchas iglesias, todavía continuamos, muchas iglesias continúan con las doctrinas y las enseñanzas del bautismo de agua en los libros de Mateo, Marcos y Lucas y partes del Evangelio según San Juan, que no es nada malo, es recibir una enseñanza. Pero todo lo que practicó Jesús aquí era para los judíos y no es para nosotros, la iglesia en estos tiempos. Los gentiles transformados en el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ve la diferencia? Y Dios le dijo a Pablo, Dios le enseña al apóstol Pablo algo bien interesante aquí en el libro de Romanos. Vamos a buscar la última carta de Romanos, que me parece que es el capítulo 16.
Vayan conmigo. La última carta de Romanos, capítulo 16. Romanos 16, perfecto. 16, comenzando el versículo 25 en adelante. Pablo nos está enseñando aquí que ahora será enseñado todas estas enseñanzas que fue revelado a Pablo a todas las naciones de la tierra para que crean por la fe. Vamos a leerlo. Pero que ahora ha sido revelado este tiempo. Versículo 25, ¿ok? Dice, pero que ahora ha sido revelado en este tiempo mediante la escritura de los profetas y es dado a conocer a todos los gentiles. Es dado a conocer a todos los gentiles por el mandamiento de Dios eterno para la obediencia a la fe, para que todo el mundo obedezca este mensaje que Pablo predicó. Voy a seguir hablando. Ya saben ustedes, no he terminado. No, yo nunca termino. Este mensaje es profundo y largo. Yo puedo hacer 100,000 millones de videos y nunca me canso porque hay mucho que aprender. Lo que pasa es que el que me canso soy yo físicamente y tengo que descansar, obviamente, ¿verdad? Pero esto es una enseñanza muy profunda. Y observa bien un detalle bien interesante que Pablo habla acerca de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, donde yo les estaba hablando a ustedes anteriormente. Hechos 19, que muchos de los discípulos todavía no conocían este bautismo por la fe. Todavía. ¿Se siguió practicando esto, el bautismo de agua? Sí, porque poco a poco muchas iglesias se fueron formando y todavía muchos gentiles cristianos que se convirtieron a Cristo, que se forma la iglesia, todavía mantenieron muchas enseñanzas de la ley y del bautismo. Pero poco a poco Pablo fue dando enseñanza que ya eso no tenía valor. No tenía valor, porque ya las cosas son nuevas. Ya son hechas nuevas y lo viejo pasó. Ahora estamos en un tiempo de gracia. Y observa bien cuando Pablo habla en la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. Vamos a buscar la Biblia. Vaya buscando su Biblia. Vaya buscando su Biblia en la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. Aquí. Comenzando el versículo 14 en adelante, que Pablo habla del bautismo. Y dice Pablo aquí, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 14 en adelante, dice Pablo. Doy gracias a Dios porque no bauticé a ninguno de ustedes, salvo a Crispo y a Gallo. Luego dice, para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos. Pero en cuanto a los demás, no sé si yo bauticé a algún otro. Ahora viene lo interesante, versículo 17. Porque a mí Cristo no me mandó a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, no con sabiduría de palabras humanas, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Para que la cruz de Cristo no se haga vana. Esto es bien interesante entenderlo. Y te voy a decir por qué razón. Les voy a decir por qué razón. Cuando Pablo dice aquí en Corintios, del 14 en adelante, especialmente el versículo 17, cuando Pablo escribe estas palabras aquí, está escribiendo que realmente Pablo sí participó en el bautismo de agua en el proceso. Ve, en el proceso, en la transición del libro de los Hechos. Ve, desde su llamamiento. Sí practicó el bautismo. Acuérdense que Pablo fue judío y le permitió Dios a Pablo participar del judaísmo. Y es como Pablo dice en Corintios también. Pablo también dice en Corintios, para los judíos, yo me hago como judío para ganarme al Señor. Para los que están bajo la ley, yo pues trato de acomodarme
en la ley, aunque Pablo dice que él no está bajo la ley, sino bajo el Espíritu de gracia. Y luego Pablo dice, para los que son débiles, pues yo me hago como débil, para ganarme a muchos que son débiles. Y a todo yo me hago de todo, pero con la intención de ganarse a alguien para aquí, para la salvación por la fe. Es lo que Pablo dice. Se lo voy a poner en la pantalla del teléfono si no se me olvida, si es que me acuerdo de ponérsela. Pero ahora observe un detalle bien importante lo que Pablo dice. Pablo dice en Corintios, para que no se haga vana, para que no se haga vana. ¿Por qué Pablo dice que predica el Evangelio de Cristo, que tiene que ver con la cruz, el bautismo de la fe? ¿Por qué? Para que no se haga vana el mensaje. ¿Y qué quiere decir eso? Que si muchos siguen y continúan, si muchos continúan con la doctrina del bautismo de agua, entonces eso hace, número uno, que se cancele, o número dos, que se cancele, o número dos, que haga que se neutralice el mensaje del Evangelio. El bautismo de agua, cuando se sigue practicando, es como decirle a Jesús, tu sacrificio en la cruz, de tu sangre y de tu sepultura y de tu muerte, no sirve para salvar y perdonar. Lo que sigue funcionando vigentemente es el bautismo de agua. Pues cuando Pablo habla aquí, para que no se haga vano, aquí está, para que no se haga vano, ¿qué? El Evangelio de Cristo, la salvación, la justificación, para que no se haga vano, pues entonces, o no se cancele, ¿verdad? O no se cancele, pues entonces Pablo dice que Dios lo mandó ahí a predicar el Evangelio. Porque el bautismo de agua y cualquier cosa que tenga que ver con la ley en el Antiguo Testamento, las obras de la ley, etc. Entonces eso hace que se cancele la obra redentora de Cristo. Es como decirle a Jesús, tú no haces falta. Yo me puedo salvar por el bautismo de agua. Yo me puedo perdonar por mis propias obras bajo la ley. Y el sacrificio de Cristo queda cancelado, inutilizado. En otras palabras, la palabra que yo quería escribir aquí era, deja ver cuál es la palabra que yo quería poner aquí, anulado. Anulado. Y anulado, esta palabra anulado significa como desaparecido, sin efecto. Anulado es desaparecido, que queda sin efecto, como si nunca hubiera existido la palabra anulado. Por eso es que Pablo dice, a mí Dios no me mandó a bautizar, para que no se haga vana. Aquí de la respuesta. ¿Ves que es una causal? La causa, el motivo es para que no se haga vana, para que no se cancele o se anule la obra de Cristo. ¿Están de acuerdo? Estoy cansado, hermano. Me siento un poco cansado, pero cuando yo hablo este mensaje lo hablo con amor para enseñar y educar, con mucho respeto. Aquellos pastores, hermanos, que todavía han creído y han seguido practicando el bautismo de agua, de mi parte, yo les aconsejo que reflexionen. Solamente reflexionen. Yo no les voy a quitar a ustedes una enseñanza que por muchos años ustedes con mucho amor y con buenas intenciones, ustedes lo han practicado. Al contrario, yo como pastor, como ministro, o ustedes me pueden llamar como ustedes quieran, hermano. Yo me llamo Samuel. Llámenme como ustedes desean, pastor, Samuel, hermanito, como ustedes desean, no se preocupen, ¿ok?
Yo como predicador que enseño la palabra, sigo el consejo de Pablo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, al pastor Timoteo, diciéndole, oye Timoteo, considera todo lo que yo te digo y que sea Dios el que te dé entendimiento, sabiduría de cualquier otra cosa que tú no entiendas. Yo sigo el consejo de Pablo y ese es el mensaje que yo también le transmito a ustedes. Si ustedes sí continúan practicando esta doctrina del bautismo de agua, pues de mi parte les digo, de acuerdo a tu fe, a tu creencia, a tus creencias, a tu relación que tú tienes con Dios, pues sígalo haciendo. Le digo que lo siga haciendo porque quiero demostrarles a ustedes, de mi parte, yo quiero demostrarles hacia ustedes mis respetos hacia ustedes. A mí Dios no me mandó a contender con la iglesia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca va más allá de cualquier conocimiento de cualquier creyente que no tenga. ¿Ok? El Espíritu Santo nunca va más allá de hablarle, profetizarle, va más allá de cualquier conocimiento que una persona no tiene, de cualquier conocimiento o capacidad de cualquier creyente cristiano que no tiene y no posee un conocimiento porque no le ha sido revelado. ¿Ok? Mi consejo es, haga lo que tú siempre Dios te ha dicho y que Dios te dé entendimiento en todo, como Pablo dice a Timoteo. La palabra considerar significa más bien como reflexionar, recapacitar o reflexionar. ¿Estará Dios hablando esta palabra? Déjame yo examinarla. Déjame yo discernirla, evaluarla y examinarla y que sea Dios en el tiempo de Dios que me dé entendimiento de las verdades del Evangelio. ¿Okay? Ese es mi consejo yo como ministro del Señor. Jamás nunca le digo a una iglesia o a nadie, tiene que hacerlo. Si no lo hace, va a haber castigo. Dios no me mandó para contender con nadie. Dios me mandó a llevar un mensaje de enseñanza. Tú lo vas a examinar como lo hacían los bereanos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparecen unos judíos creyentes, ¿verdad? Que seguían a Pablo, pero se dice que eran el pueblo de Berea, en la ciudad o en la región de Berea. Se dice que los bereanos examinaban cada día el mensaje que Pablo daba para ver si estaba correcto. ¿Tú me entiendes? Pues vamos a hacer como los bereanos, que ellos analizaban, examinaban, estudiaban la palabra y pues le pedían a Dios entendimiento para ver si Pablo llevaba una palabra correctamente. Háganlo así. Yo como pastor les enseño eso a ustedes. Jamás como pastor que soy les digo a nadie, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, es castigo. No, el evangelio no se predica a la fuerza. No con fuerza, no con espada, sino con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te abra tu entendimiento, tu revelación, para poder entender la palabra. Dios te bendiga, hermano. Que la paz del Señor siempre sea con ustedes. Un abrazo cariñosamente y que Dios te dé entendimiento en todo, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Señor. Ya, por lo menos hasta el momento, finalicé. Yo puedo seguir, claro que puedo seguir, pero voy a descansar un poquito porque uno en la parte humana se cansa. Para entonces cuando finalice esto ya, que ya termine, a comenzar aquí con el bautismo y la muerte del Cristo. ¿Ok? Dios te bendiga en el nombre del Señor.